¿Qué tal, amigos de YouTube? Una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca analizar la lección o tema signos de divinidad. En otras palabras, señales que mostraban que Jesucristo era el Hijo de Dios. En aquella época remota en que Él vino a este mundo y hoy en esta época actual en que se manifiesta el poder de Dios y que muy pronto ya estará con nosotros aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifieste en gloria. Obviamente tienen que cumplirse todas estas cosas que Él predijo y que ya la mayoría están cumplidas y que ahora nos falta a nosotros esperar y confiar en que Él vendrá pronto a buscar a su pueblo y a todos aquellos que confíen en el perdón de los pecados y la salvación de sus almas. Muy bien, signos de divinidad. Leemos en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 25 y 26, lo siguiente. Allí nos dice: Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta ocasión, estas palabras fueron dichas a Marta, la hermana de Lázaro y de María. Lázaro era un amigo de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente lo conoció en la adolescencia o quizás, quién sabe si antes o después. El hecho es que era uno de los mejores amigos de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio tener como amigo al Creador del universo. No sé las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo le dio el privilegio a Lázaro de ser uno de sus mejores amigos, pero tengan ustedes por seguro que al igual que a Lázaro, Cristo quiere que tú seas uno de sus mejores amigos. Y las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó en las Sagradas Escrituras de que Él era el Hijo de Dios, Lázaro también las pudo ver cuando vivía y después de resucitar. Y el Señor Jesucristo le dijo estas palabras a Marta. Le dijo que el que cree en Él, aunque estuviese muerto como su hermano Lázaro, vivirá. Y Marta, sorprendida al escuchar las palabras de Cristo, le dijo: sí, yo sé que todo eso hubiese ocurrido o ocurrirá cuando tú vengas o cuando el Hijo de Dios venga en las nubes de los cielos. Y efectivamente, ella tenía razón, pues no pensaba que Cristo iba a resucitar a Lázaro. Todo lo que pasó con Lázaro, las especulaciones, las teorías conspirativas de los judíos de que si lo amaba, por qué no lo resucitó antes, por qué permitió que muriera, etc. Estaban allí rodeando a todas las personas que se encontraban allí dándole el pésame a Marta y a María, aquella hermosa familia que eran amigos íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo le dijo: yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta le dijo que sí, que lo creía. Pero Cristo le dijo que tenía que creer que Él era la vida y que Él tenía el poder para quitarla y para darla. Y allí, al realizar o que iba a realizar aquel gran milagro de resucitar a Lázaro, le iba a dar a ella una prueba contundente de que era el Hijo de Dios, de que era divino. Hay que comprender que tanto María y Marta, o Lázaro cuando estaba vivo, no le habían pedido a nuestro Señor Jesucristo este tipo de señales para estar seguro de que Él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Mas esto de entender que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que siempre ha existido, que nunca comenzará a existir o que existió en otros tiempos por una cierta temporada, no es así. Dios como tal y como Cristo ha existido siempre. Y por eso Dios le dijo a Tomás, o Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. Así que el que cree en el Hijo también cree en el Dios eterno. Qué privilegio para los hombres que Dios se humanó en forma humana y nació como un niño, el niño Jesús, y creció y comprendió los dolores humanos y adquirió la humanidad para siempre, para poder salvarnos. Este tema de hoy día que estamos analizando entra precisamente
en esta dimensión en que podamos entender por qué Jesucristo era divino y por qué era humano. Una de las señales evidentes que muestran que Cristo era divino es precisamente la historia que encontramos en el libro de Juan, el capítulo 6, del verso 1 al 6. Escuchemos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En este relato, nuestro Señor Jesucristo dio muestra de que era divino. Recordemos que hay misterios en la Biblia que Dios no necesariamente tiene que explicarte a ti y a mí, sino que son misterios que pertenecen a Él sí o sí, no nos pertenecen a nosotros como seres creados. Por ejemplo, un papagayo, un zorro, una paloma, son seres que Dios creó y que tienen ciertas limitaciones, o muchas limitaciones dentro de la creación. También los seres humanos, aunque nosotros somos seres inteligentes y que somos los administradores de la creación, tenemos limitaciones para entender ciertos misterios de Dios. Por eso la misma Biblia se contesta y dice que lo que ha sido revelado es para nosotros, mas lo que no podemos entender pertenece a Dios. Así que si hay algún misterio que tú no has podido entender y algo sobre lo cual te preocupas, pero que no tiene importancia porque no nos pertenece a nosotros, déjalo ahí tranquilo, déjaselo a Dios, que Él como el Todopoderoso sabe por qué nos ha revelado ese tipo de detalles creacionales. Cristo, al realizar estos milagros en el pueblo de Israel, les estaba mostrando a aquella generación su divinidad, pero ellos no lo entendieron así. Así también hoy en día Cristo muestra su divinidad no solamente a través de estos milagros que pasaron hace miles de años, sino también a través de la manifestación de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es una representación viva de que Dios existe y que somos seres creados, pues nacemos en este planeta y morimos y no entendemos cuándo y por qué hemos nacido en este planeta y cuándo y por qué tenemos que morir. Pero Dios da detalles el por qué nacemos en este planeta y por qué vamos a morir. Si realmente tiene dudas el por qué nacemos y el por qué morimos en este planeta, ven a Cristo y Él te lo explicará. De todos modos, las cosas reveladas son para nosotros. Y aquella generación pedía milagros para creer en Dios. Sin embargo, no es una señal o no es una obligación hacer un milagro para convencernos a nosotros de que Dios es el creador del universo. Dios es el creador y punto. Cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, allí aquella gran multitud que le seguía, que eran cerca de 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, imagínense. Podemos decir que eran 10,000, pues habían muchos curiosos allí. Toda aquella gente vio el milagro de Jesucristo y el Señor les dijo a los discípulos: ¿de dónde buscaremos comida para alimentar esta gran multitud? Y Felipe dijo: bueno, son demasiada gente, ni cientos de supermercados bastarían para alimentarlos. Y todavía Andrés, otro discípulo, dijo: bueno, se necesitarían cientos de miles de dólares para alimentar a todas estas gentes, traduciéndolo en nuestro lenguaje moderno. El hecho es que el Señor Jesús mandó a los discípulos a que sentaran a la gente de 50 y 100 para orden allí en el césped o en la grama. Y entonces dio gracias al Padre. Y los 5 panes que tenía un niño y los 2 pececillos o las 2 tilapias, que era un pez popular en la época del Imperio Romano y que se criaba para alimentar a su población, fueron entregados al Señor y Él los reprodujo allí y le dio a sus discípulos aquel alimento y los discípulos se lo dieron a la multitud. La multitud se convenció de que Cristo era el Hijo de Dios, no solo porque le había dado aquella gran señal de divinidad, sino porque sus corazones fueron convencidos de manera natural y sin ningún tipo de obligación
de que necesitaban del Salvador. También, así como en el desierto Moisés guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, Cristo guía al hombre de su estado de tinieblas y de oscuridad y de pecado a una nueva dimensión, a una nueva vida, mediante el poder del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Cristo hizo muchos milagros, no solamente el milagro de los panes y los peces, sino que resucitó a su mejor amigo, llamado Lázaro. Y la gente decía, pero si lo quiere, ¿por qué llora? ¿Por qué no lo resucita? Y efectivamente eso fue lo que pasó. Cristo resucitó a Lázaro. Y Lázaro de la muerte vino nuevamente a la vida. Porque Cristo dijo, yo tengo poder para tomar mi propia vida y para quitármela. Pero yo también soy el dador de la vida. Y el que viene a mí jamás tendrá sed ni hambre. También nuestro Señor Jesucristo sanó a ciegos, sanó a leprosos e hizo muchos milagros que daban a entender que era el Hijo de Dios. Y Nicodemo, uno de los grandes hombres del pueblo de Israel, vino a Jesucristo de noche y le dijo que realmente él era un enviado de Dios, porque nadie podía hacer aquellos milagros que él hacía si no fuese enviado de Dios. Lo mismo dijo el ciego también, que había recuperado la vista gracias al poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser sano de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesucristo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Tan solo hay poder en nuestro Señor. Cristo es el sanador. Cristo ha existido siempre, desde el principio de la humanidad, desde antes de la humanidad. Él no tiene principio ni fin, es el alfa y la omega. Él es Dios, Cristo el Salvador. Amigo que me escuchas, si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos para que compartas este video con tu familia y tus amigos. Te invitamos para que te inscribas a nuestro canal y comparta con nosotros estas reflexiones. Hasta la próxima y reciban muchas bendiciones.